Buenas noches, mi nombre es Alejandro Montaño García, indígena Moro y Muina del municipio de Leguízamo. Hoy vamos a hacer un video sobre la valoración de las ciencias políticas en la era digital. Vamos a compartir, vamos a hacer una reflexión y va a ser una entrevista y me acompaña mi hija, que se llama Luz Alejandra Montaño. Muy buenas noches, audiencia. Hoy le voy a hacer algunas preguntas al señor Luz Alejandro Montaño. Bueno, sí, gracias Alejandra. Inicia. La primera pregunta: ¿cómo influyen las redes sociales en la información de opinión pública y en los procesos electorales? Importante pregunta, Alejandra. Las redes sociales influyen en la opinión pública de una manera, diría yo que importante, porque permite cortar el tiempo, el espacio. Es decir, un candidato puede comunicarse con su audiencia en muchos lugares sin tener un contacto físico. Entonces las redes sociales influyen en una manera muy importante de escuchar propuestas, resumir propuestas, sin necesidad de un desgaste económico. Esa es como mi percepción, Alejandra. Segunda pregunta: inteligencia artificial y política. ¿Herramienta para transparencia o riesgo para la manipulación? Bueno, el tema de la inteligencia artificial trae sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Sus aspectos positivos es que si se maneja desde una ética, desde una transparencia, se pueden hacer unos planteamientos, unos resúmenes a la audiencia, la claridad de sus programas y proyectos. Pero desde un tema negativo, si hay una mala intención, pueden haber lo que se llama fake news, falsas noticias, pueden haber una manipulación y que llega esa información, digámoslo así, se viraliza y llega a mucha gente y entonces se está manipulando y puede ser una información falsa que ponga en tela de juicio la institucionalidad, que ponga, inclusive pueda dañar hasta la imagen de una persona. Entonces hay un riesgo positivo y negativo. Si se usa bien, excelente; si se usa mal, es muy perjudicial. Muy bien. Tercera pregunta: Big Data y microsegmentación. ¿Cómo cambia la forma de hacer la política? Bueno, el tema de Big Data ha cambiado mucho la forma de hacer política, porque últimamente lo están usando grandes políticos. En Estados Unidos lo usó Donald Trump, Barack Obama, bueno, en muchos otros países. Y es que Big Data, este tema lleva a analizar de manera específica comunidades, de manera específica los gustos de una persona, los conceptos, permite analizar más detalladamente lo que piensa un individuo, lo que piensa un grupo, y entonces por medio de esto el estratega puede analizar de qué forma hacerlos sentir más a favor de un candidato o en contra. Juega como con las emociones de las personas, entonces cambia el tema de Big Data, la forma de hacer política. Cuarta pregunta: ciberseguridad y elecciones. ¿Están los sistemas democráticos preparados para ataques digitales? Bueno, yo creo que los sistemas democráticos viven preparándose continuamente para estos ataques digitales y reforzar en este tema de ciberseguridad. Pues ahí es donde juega un papel muy importante los software. Los países compran los software, pero el conteo, digámoslo así, o el registro de las votaciones está en manos de los jurados, de los que llenan a mano los formularios C14, y luego los software los consolidan, los sintetizan. Pero sí hay riesgos, por eso los estados, los gobiernos deben hacer simulacro, deben hacer actualizaciones, deben prepararse. Siempre hay riesgos, pero la cuestión aquí es que los gobiernos deben prepararse y actualizarse constantemente. Quinta pregunta: activismo digital. ¿Puede reemplazar la participación política tradicional?
Bueno, el activismo digital nunca va a reemplazar la participación tradicional, ¿cierto? Nunca la va a reemplazar la participación política tradicional, pero sí la va a complementar. La va a complementar, porque siempre se requiere el tema físico para hacer sus campañas, para las votaciones. Bueno, siempre hay estrategias de reunir grupos, personas. Nunca la va a reemplazar, para mí la va a complementar. Va a permitirle llegar a esas personas en un tiempo real, por distancia, por tiempo, por indecisión, mostrando propuestas de unos candidatos, pero a mi modo de ver no la va a reemplazar, sino la va a complementar. Sexta pregunta. Desinformación y fake news. ¿Cómo afecta la confianza en las instituciones democráticas? ¿Cómo afecta la confianza? Bueno, como decía, hay dos formas. Por un lado, cuando se manipula la información, cuando se vuelve viral una información que es falsa, pone en tela de juicio a veces las instituciones, los jurados, los sistemas políticos, los pone en tela de juicio. Entonces, digamos, afecta esa confianza, existen esos riesgos. Por eso, desde los gobiernos se debe como reglamentar esos temas para que se usen de una manera correcta y no ponga en tela de juicio la institucionalidad, sino que permita fortalecer los canales de comunicación y generar confianza en la población. Séptima pregunta. Gobierno electrónico. La digitalización mejora la relación entre Estado y ciudadanía. Bueno, yo diría que sí la mejora porque permite facilitar algunos trámites de las personas hacia el gobierno sin tanta burocracia, sin tanta corrupción, sin cortar, como digo, tiempos y distancia. Entonces, en mi concepto, de manera resumida, sí la mejora. Octava y última pregunta. El rol del politólogo en la era digital. ¿Analiza de datos, comunicador o estratega? Bueno, frente a esa pregunta, el papel del politólogo en la era digital no puede centrarse en un solo tema. O analizo datos, o soy estratega, o la otra era, ¿cuál, Alejandra? Comunicador. Comunicador. Yo pienso que debes usar las tres herramientas. Debe ser analizador de datos para mirar qué está pensando la gente, cuál es su propuesta, qué es lo que más le llama la atención, cuáles son sus sugerencias. Entonces debe analizar esos datos de votantes, de población, de gusto. Debe analizar esos datos. Y como un comunicador debe diseñar una forma sencilla, práctica para llegarle a la población de las propuestas que requieren. Y la otra es ser una estratega, diseñar una estrategia de cómo llegarle más al público, de cómo convencerlos. Entonces, el papel del politólogo en la era digital debe ser de combinar esas tres acciones: analizador de datos, comunicador y estratega. Entonces, muchas gracias, Alejandra, por entrevistarme. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias a todos ustedes.